Alianza Cristiana Ebenezer, bienvenidos a nuestro canal. Bienvenidos a nuestro segmento. ¿Sabías que? Nuestro propósito es proveerles datos históricos bíblicos que le ayudarán a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos al canal, este es su segmento ¿Sabías que? De cada domingo. Gracias por escucharnos y por compartir nuestros programas. El ¿Sabías? De hoy tiene que ver con una frase muy popular, muy conocida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías qué quiso decir Jesús cuando dijo: ustedes son la sal de la tierra? Recordemos que Jesús nos enseñó que como parte de nuestra misión en el mundo, hay una implicación muy grande y es dar testimonio público de nuestra fe. Y Jesús, como un maestro por excelencia, tomó un elemento tan común y fácil de entender como la sal para hacer una comparación acerca de nuestra vida cristiana. Así es que conocer su composición, sus propiedades, usos y también simbolismos espirituales nos van a ayudar a entender el mensaje que quiso decir nuestro Señor aún para nuestros días. Recordemos que la sal marina o sal común se compone de dos elementos químicos. Uno es el cloruro y el otro es el sodio. Si se usan por separado es peligroso para la salud, pero en la unión de estos dos elementos se encuentra un ingrediente muy útil y muy valioso. Recordemos que para los países de Oriente la sal era un elemento muy valioso y también muy preciado. En Israel se extraía del Mar Muerto, que como sabemos contiene más de un 60% de salinidad, por eso es que todo flota y no se hunde en este mar. En las costas del Mar Muerto se conseguía una sal de una calidad mediocre después de la evaporación del agua salada, pero también se conseguía sal que estaba adherida a los acantilados. Como sabemos, la sal tiene muchos usos, tanto domésticos como industriales. Se usa para preservar las comidas como la carne, para hacer estéril la tierra, para limpiar ropa y utensilios de cocina, así como también para eliminar malos olores, entre muchos otros usos. En la Biblia encontramos, por ejemplo, que se usaba para condimentar los alimentos, según Job 6:6, para esterilizar la tierra, como en Jueces 9:45, y para los pactos, según Deuteronomio 18:19, así como también para los sacrificios y ofrendas en el Antiguo Testamento, como lo dice Levítico 2:13. Simbólicamente, la sal representa subsistencia y perpetuidad. Por eso los nómadas del Medio Oriente todavía comen pan con sal juntos, como una señal de un pacto fraterno. Por eso la sal es un símbolo de hospitalidad. Pero ¿cuáles son los simbolismos espirituales de la sal y cómo debemos comportarnos en este mundo? Vamos a estar compartiendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, el verso 13, que nos dice así: siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Jesús comparó el testimonio de cada cristiano con la función de la sal. Existe un propósito específico y debe ser cumplido. Y qué terrible sería, pensaba yo, que la sal pierda su sabor, pues ya no le quedaría ningún uso ni ninguna utilidad. La sal de Siria era bastante impura porque estaba expuesta a la lluvia, al sol, y cuando depositada en casas era mal manipulada, entonces perdía su sabor. La sal de Palestina no estaba bastante refinada y con la humedad se volvía inservible. Entonces lo que hacían era tirarla al suelo por los caminos y por allí pasaban las personas y la pisoteaban. En esto estaba pensando Jesús cuando habló acerca de este asunto específico. Otro texto importante, San Lucas 14, 34 y 35. La sal es buena, pero si se deja
y pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser útil? No sirve ni para la tierra ni para el montón de abono, simplemente se la tira. Los que tienen oídos, oigan. No hay nada peor que probar una comida que se vea atractiva, pero que no tiene sabor. De la misma manera, no existe nada peor en este mundo que un cristiano sin sabor, es decir, sin influencia positiva en los que le rodean, viviendo una vida sin propósito, hablando quizás palabras vacías y haciendo obras inútiles. La sal da sabor a los alimentos, es el símbolo de los hijos de Dios, cuya vida y cuyos testimonios deben estar impregnados de la vida de Cristo y de esa influencia positiva en los demás. Así como la sal sirve para preservar los alimentos, así los creyentes deben eliminar la corrupción, la falsedad, la hipocresía, señal de una buena conciencia ante Dios y que demuestra una vida digna de imitar por todos los demás que nos rodean. Lamentablemente, muchos cristianos han perdido su sabor y solo podrán recobrarlo pues volviéndose de todo corazón en arrepentimiento al Señor. Así es que el pecado, las tentaciones, las enfermedades, las pruebas e incluso las persecuciones de esta vida pueden hacernos perder el sabor. En el Medio Oriente, la sal que no era pura no servía para nada. Muestra de que si somos hijos de Dios, no damos frutos dignos de arrepentimiento, seremos desechados y pisoteados por no cumplir nuestra misión en el mundo. Queda claro cómo perdemos el sabor como cristianos, pero sería injusto si no buscamos en la palabra de Dios cómo podemos recobrar esta propiedad de la sal, hablando simbólicamente en nuestras vidas. San Marcos 9:50 nos dice: la sal es buena, pero si se deja sin sabor, ¿cómo podrán ustedes hacerla útil otra vez? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Nuestra tarea, la que nos dejó Jesús, es servir de buena influencia a otros, porque así seremos útiles en este mundo y también en su reino. En este verso, la sal, además de purificar y preservar, tenía un valor simbólico en la concertación de un pacto entre hombres, que según la ley de Moisés en Levítico 2:13 y Números 18:19, allí nos deja claro cómo funcionaba eso. Aquí la sal representa esa mutua fraternidad, esa lealtad y la duración de ese pacto, lo cual nos lleva a vivir en paz los unos con los otros. Y otra cita importante en este asunto de cómo podemos ser sal en medio de esta generación tan mala y perversa es Colosenses 4:6, que nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amados hermanos, no es nada nuevo que aún entre creyentes existan conflictos. Y no tenemos que preguntarnos qué lo genera. Sabemos que son muchas veces las palabras. Pablo aconseja en esta carta a la iglesia de Colosas que, aunque existan diferencias entre ellos, debían ser capaces de dominar sus instintos, sus pasiones y sus deseos carnales que los llevaban a enojarse y a pronunciar palabras hirientes hacia su prójimo. Pero además da un valioso consejo para los que son víctimas de esas ofensas y les dice que piensen cómo deben responder: con la sazón de la sal, es decir, con gracia. Así podrán evitar conflictos mayores. Todos debemos ser entrenados en este tema: la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de comportarnos con los demás, primeramente con nuestra propia familia y luego con los hermanos en la fe y aún los no creyentes. Ser la sal de la tierra, por supuesto, que implica vivir en paz con Dios y los demás y guardarnos sin mancha del mundo. Estos dos versículos nos desafían a revisar nuestra vida, a hacer cambios urgentes y perseverar en todo lo bueno que estamos haciendo. Y con respecto a los diferentes usos de la sal, nosotros como creyentes debemos influenciar de manera positiva a los demás que nos rodean. Es una de las tareas más importantes de la iglesia de hoy, ser una voz profética en medio de un mundo perverso. Usted recordará que los profetas del Antiguo Testamento tenían funciones muy específicas. Una era denunciar el pecado, tanto de Israel como de reyes, e incluso naciones enteras. Además, guiaban al pueblo, aconsejaban a reyes y sacerdotes, y de vez en cuando
profetizaban acontecimientos futuros, pero el fin primordial era dar a conocer la voluntad de Dios. Hoy no es menos importante que la iglesia se involucre en las decisiones más importantes de la sociedad, y no solo a través de hombres y mujeres de autoridad en los gobiernos locales, sino creyentes que como ciudadanos conscientes asuman su responsabilidad de luchar contra el sistema del mundo. Ya lo dijo Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 12 y verso 2 que todos conocemos: no se conformen a este mundo, sino transformen su mente para que puedan entender la voluntad de Dios. Debemos ser capaces de interpretar la palabra mundo en este pasaje. El contexto sugiere no al mundo como personas o como un lugar donde vivimos, sino más bien como el sistema que gobierna la sociedad, a la cual debemos oponernos con todas nuestras fuerzas, pues es contrario a los principios de la palabra de Dios. Como creyentes, nunca debemos asumir posturas neutrales, ni mucho menos pasivas e indiferentes ante los desafíos de la sociedad. Así como la sal preserva, nosotros con nuestros valores podemos impactar el mundo tan perverso en el que vivimos. Es que ningún cristiano debe conformarse al sistema del mundo, debe más bien mostrar el carácter de Cristo siguiendo sus enseñanzas y mandamientos. Así es que el cambio de ser la sal de la tierra empieza con nosotros y empieza hoy. Y para finalizar, pregúntese si usted realmente es la sal de la tierra, si está sazonando, si está purificando, si se está separando del pecado y la corrupción del mundo, o si más bien ha perdido lo salado y se ha vuelto cómplice de lo malo, porque al final debemos recordar la advertencia de Jesús: si la sal pierde su sabor, será echada en el suelo y será pisoteada por los hombres y no servirá para nada. Está hablando de un juicio venidero. Si por el contrario usted es la sal de la tierra, piensa en toda la buena influencia que puede ejercer para otras personas, llevándolas a vivir con un propósito eterno. No hay nada más llano y insípido, incluso mortífero, que los cristianos sin influencia tengan vidas sin sentido y que vivan de manera inútil en este mundo. Así como la sal detiene la corrupción de los alimentos, los creyentes debemos detener de alguna manera la corrupción moral que está practicando este mundo. Y para finalizar, les leo el texto base de este ¿sabías qué? De San Mateo 5:13. Jesús dijo: ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Espero, amados hermanos, que con esta enseñanza podamos reflexionar, hacer los cambios necesarios y perseverar en medio de una generación mala y perversa. Es un gran desafío mantenernos santos sin permitir la contaminación del pecado en nuestras vidas. Así que llegamos al final del ¿sabías qué? De hoy. Gracias por escucharnos. Les espero el próximo domingo a las 5 de la tarde, hora centroamericana, en otro espacio como este para estudiar juntos y aprender más de la palabra del Señor. No olvide, por favor, suscribirse a nuestro canal Alianza Cristiana Ebenecer y compartir todas nuestras enseñanzas y reflexiones. En nuestro canal está la programación semanal para que esté pendiente de los horarios. Dios les bendiga. Se despide de ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica.